Muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí dando una vuelta, precisamente por salud. Acabo de terminar la fisioterapia. Siempre me toca caminar y decidí caminar ahorita. Pues. Aquí voy sobre una avenida muy conocida que se llama Wilshire Boulevard. Ya me enreda la lengua, ¿no? Wilshire Boulevard. Y para hablar de algunas cosas, ¿verdad? Porque yo no hago mis programas al estilo periodístico, pues. Mi programa es al estilo del Chino Enoch. Primero, porque no soy periodista. Segundo, porque no vendo noticias. El interés de mis programas es contribuir a cualquier costo a la lucha contra la dictadura. Eso fue lo que se quisieron copiar, ¿ve? Ese es un puente peatonal, pero allá en Managua, allá por la Cancillería, por la zona del Cine González, entre la carretera norte y el Parque Luis Alfonso Velázquez, quisieron hacer una copia, ¿ve? Ese es un puente peatonal. ¿Se acuerdan? Una copia. Es que ellos se copian de todo, pero hacen unas pésimas copias. Miren, ese es un puente peatonal, ¿ve? ¿Ya lo vieron? Con techo, con vidrios polarizados. Es un puente peatonal. ¿Ya? Entonces, vamos aquí sobre el Wilshire Boulevard, tratando de cumplir con los ejercicios de caminata diaria después de haber hecho la fisioterapia, que estuvo un poquito fuerte hoy, ¿verdad? Hoy pasamos a máquinas de hacer cierto tipo de sentadillas, porque hay que tener cuidado con una rodilla artificial, la que tengo. Entonces, ese es un puente peatonal. Allá dentro de ese puente peatonal hay oficinas, hay cosas. ¿Ya vieron? Entonces, miren, eso, Entonces, aquí vamos. Ese edificio me recuerda antes del terremoto, el Banco de América, creo que era, ¿no? Miren, se parece, ¿verdad? Pero, por supuesto que es un poco más moderno, solo que se parece, no es que es igual. Ni siquiera en un 15% es igual. Pero tiene algunas cosas parecidas, mire, ¿ves? Ahí esa parte se da un lugar donde vos bajás al sótano donde estaban las oficinas de las bancadas liberales, ¿de acuerdo? Porque todo eso lo ocupa la Asamblea Nacional. Mire, esta parte es en serio, mire, ¿ves? Lógica, hay una fuente allí que no hay allá, pero se parece. Vamos a hablar algunas cositas aprovechando de que vamos por aquí. Al aire libre, está bravo el viento, casi te bota. Anoche llovió, martes llovió, y bueno, hoy amaneció bravo el viento, y cuando el viento está bravo hace mucho frío. Pero bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Y eso lo decimos porque hay países donde hoy ya es 14 y aquí es 13. Hay países que tienen 20 horas de diferencia. Creo que España ahorita anda a 8 horas de diferencia, Alemania anda casi 9 o 9. Entonces, por eso siempre digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque suerteramente tenemos seguidores y hasta colaboradores en 3 continentes, de gente continua, ¿verdad? Y teníamos sobre todo Europa, ¿verdad?
algunos lugares de Asia y lógicamente de América en general, donde en primer lugar lo tiene Nicaragua de audiencia y el segundo lugar lo ocupa Costa Rica y el tercer lugar España. Pero miren, no es mentira lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Ya llegué exactamente al punto de ese puente peatonal, miren, ¿ven? ¿Ya fijaron? Un puente peatonal, miren, hay oficina, abajo hay 2 planteles, fíjense bien, ¿ven? Puente peatonal. Entonces, puente peatonal con oficinas de distintos tipos. Aquí lo que menos se puede desperdiciar es el espacio, ¿verdad? O sea, son ciudades con millones y millones de habitantes. Hay que aprovechar los espacios. ¿Ve? Todavía hay construcciones por aquí. Este lugar está en construcción todavía. Ni siquiera se ha terminado. ¿Ve? Ahí por la valla medio se puede ver, ¿ve? Está en construcción. Entonces, quería hablar un poquito ahí. Bienvenido, Hugo Vélez. No desde la óptica noticiosa, sino un poquito más analítica y un poquito de sarcasmo, ironía, yo no sé cómo decirle, menos burla. Bueno, comencemos con este saco y rajo con el chino knock. Entonces, les decía, hay cosas increíbles. A mí me tocó compartir prisión con los dirigentes y activistas más conocidos de la oposición. Y cuando me mandaron donde los más conocidos estaba en plena huelga de hambre, porque tenía más de 10 días de estar en huelga de hambre, en una galería donde estaban las mujeres, donde eran 4 celdas, creo que estaba María José, estaba Tamara Dávila Rivas, Ana Margarita Vigil y Violeta Granera. Ellas estaban en unas celdas que tienen barrotes y se podían ver de frente, digamos, 2 a un lado y 2 a la otra, de un pasillo. Yo pasaba por en medio del pasillo cuando me llevaban a interrogar, y cuando terminaban las 2 celdas de la izquierda y de la derecha, en el pasillo me doblaban hacia la izquierda y me metían en una celda de castigo, donde estabas totalmente aislado del mundo y solito. Celdas de 2x2 y donde tenés un espacio de menos de 1 metro, porque parte de ese espacio lo ocupa la cama y lo ocupa el inodoro. Entonces ahí conocí a estas 4 valientes mujeres, a María José, a Violeta, a Tamara, y cuando me maltrataban por la huelga de hambre, esas mujeres gritaban solidarizándose conmigo: es humano, ¿por qué le hacen eso? Y todo ese tipo de cosas. Y esas mujeres durante todo el tiempo que estuve allí se solidarizaron conmigo. Y Violeta gritaba, una vez me cortaron el papel higiénico, otra vez me cortaron el agua, y bueno, pues entonces ellas daban agua: llévenle esto, y no me la llevaban, llévenle papel higiénico. Y era una actitud hostil porque dejara la huelga de hambre, y aprendí a querer tanto a esas mujeres. Por eso fue mi arrechura y todas las jayanadas que le dije a Santiago Aburto cuando el día que se le murió hace la semana pasada el marido a Violeta Granera, que venía conmigo en el vuelo de los 222, la maltrató Santiago Aburto verbalmente el mero día que se le había muerto el marido, y me pareció que la mejor actitud era ponerle un freno y decirle sus 4 verdades al maricón de Santiago Aburto, y le saqué a bailar cosas que nadie sabía, pues, como el hecho que me habían mandado la foto de su tarjeta de crédito. No la publiqué porque no iba a ser pendejo la foto, porque
pero también me mandaron facturas donde en un centro de masaje gay él paga con su tarjeta. Entonces se la saqué porque era necesario. Ahí ando otra vez de estúpido queriéndome atacar, y como ya él sí tiene prestigio, mi prestigio ha aumentado. Más del 90% de la gente que al principio me atacaba por el trabajo periodístico desacreditador de este grupo de Santiago Aburto y el Tranque de Miami, pues hoy los desacreditados son ellos, conociendo sus negocios con la dictadura, su trabajo divisionista. Después me pasaron en otra galería y ahí también me trataron con mucho respeto porque seguí en la huelga de hambre. Y ahí estaba Félix Maradiaga. Y cuando yo salía de mi celda, que siempre habían 2 celdas de castigos, ahí eran 9 celdas. 7 normales, donde habían 3, 4 presos, y se miraban entre ellos porque eran con barrotes. Y habían 2 celdas de castigo al fondo a la izquierda, también igual que en la otra, donde me metieron en la última a mí, que era la celda número 9. Y al otro lado estaba Medardo Mairena, quien en ese momento que yo llegué ya había perdido 68 libras de peso. En la celda 7, si no me equivoco, sí, la 7, que era la del tope a mano derecha de esa galería, se encontraba solo Max Jerez. Es decir, que cuando a mí me sacaban de la celda y doblaba hacia la derecha, lo primero que se miraba era la celda de Max, y miraba a Max solo. Cuando yo llegué ahí, ya se le había muerto la mamá a Max Jerez. Y Medardo, que yo habíamos establecido un sistema de comunicación a través de las paredes, con golpes y esas cosas. Nos comunicábamos casi todos los días porque los únicos que estábamos en celdas de castigo era Medardo y yo. Y digo los únicos porque hay cierta sospecha de alguien que acompañaba, que la tengo yo, porque ellos porque se dieron cuenta que yo iba a hacer una nueva huelga de hambre cuando me mandaron al infiernillo. Bueno, aquí estamos. ¿Ves? Seguimos aquí en el Wilshire Boulevard, ¿ves? Haciendo la caminata esta. Quiero agradecer a 3 personas que colaboraron económicamente conmigo. No puedo decir sus nombres si no me los autorizan. Es más, hay una que no sé quién es, ¿verdad? Ahora que Facebook me vació la cuenta, ¿verdad? Por demanda de derechos de autor, por la música que ocupaba de fondo mi video, porque ya no las ocupo. Y entonces estas personas, unos 20, otros 30, así pues, mi hermano, llegaron 3 personas y alguien que mandó $50. Quiero agradecerles públicamente y solo podré decirles el nombre hasta que ellos me lo autoricen, porque a la mayoría no les gusta que diga el nombre. Entonces, estaba Max ahí. Entonces cuando lo vi, lo primero que me vino a la mente es Max. Yo no lo conocía personalmente. Este es el muchacho que se le murió la mamá. Entonces, en cierta ocasión, Camilo Che Báez, que como hijo de la Gladys Báez, me imagino que conoce historias, sobre todo esas historias que yo les he contado de cómo se bajó de la guerrilla de Pancasán como cobarde siempre Daniel Ortega, y llegó a Managua y a entregar casas de seguridad, a quebrar donde estuvo Casimiro Sotelo, Edmundo Pérez, Hugo Medina y un Amaya. Y después lo capturaron y chivateó a todos los 58 clandestinos que existían con nombres y apellidos y entregó todas las casas de seguridad. Después de que se desertó prácticamente de Pancasán, se bajó porque es un cobarde que nunca aguantó la montaña, ¿verdad?
Lo mismo hizo cuando estuvo en el Frente Norte en 77, Daniel Ortega. Entonces, como esa historia la conoce bien su mamá, Gladys Báez, la mamá de Camilo Che Báez, pues el Camilo se las daba de sandinista radical, y como yo estaba defendiendo los estatutos históricos del Frente Sandinista, del Frente Sandinista al que yo pertenecí, al que me incorporé en los 70, con el romance revolucionario de servir y sacrificarte por el pueblo y todas esas cosas que para mí siguen siendo valederas, nada más que hoy son derechos humanos por los que se lucha y son los mismos principios que tenías y derechos por los que luchabas en ese tiempo. Entonces se lucha por derechos humanos y la izquierda y el Frente no inventó nada porque todo eso ya estaba en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces ahora somos luchadores de los derechos humanos y ahora lo entiendo, pues uno va avanzando. El problema es los que me critican, que se han quedado como con mente ideológica de derecha o de izquierda, pensando como en los años 70, con odios de clase, con odios de ideas, de principios políticos, cuando la democracia permite que todo el mundo pueda pensar como quiera. Ese es un derecho, la libertad de pensamiento, de expresión, de movilización, de organización. Entonces, pero yo defendiendo esos valores y todo el paquete de ese, pero que siguen siendo válidos. Hoy lo hago desde otra perspectiva, cuando me convencí de que el Frente Sandinista mafioso, el sandinismo danielista, nos engañó, nos estafó la juventud, nos estafó nuestra adultez. Más de 45 años les dediqué. Y entonces este muchacho, me imagino que sabe esas historias de que Daniel es un desertor de Pantazán, que es un cagón, que su mamá es la única mujer, la primera mujer que llegó a la guerrilla y que no se rajó en Pantazán. Entonces, conoce esas historias. Extrañamente, Gladys Báez no estaba enferma, como echan preso al muchacho. Y esto es importante también hablarlo. La dictadura tiene, si principios tienen, es principios de los dichos nicaragüenses. Atenete al santo y no le reces. Jugar con el santo menos con la limosna. ¿Ves? Entonces, como ya no existen valores, principios, ni cosa por el estilo dentro de ese Frente Sandinista mafioso, pues a esas cosas y esos dichos para el Frente Sandinista podemos agregarle que lo que no perdona es la infidelidad personal, no la infidelidad a la organización ni la causa, porque ellos ya no tienen causa, lo que tienen es un poder. ¿Por qué? ¿Qué causa puedan tener si ya tienen el poder? Entonces vos tenías una causa de alcanzar el poder para mejorar la vida del pueblo. Esa es la lucha nuestra en los 70, que estos se adueñaron de ellos. Pero ahora, ya en el poder, no tienen ninguna causa ni tampoco mejoran la vida del pueblo. Más bien los estafan. Y se agrega a esto que si no perdonan podás poner en peligro o atentes mínimamente, si ellos lo consideran así, aunque actúes en base a principios, contra su poder político, contra su poder militar, contra su poder económico. Entonces, hay una alianza político, militar y económica en todos los sectores. El feudo de la camarilla de Daniel Ortega, que es la mafia, de la cual no es la superior, la Chayo, es una segundona que forma parte de la mafia y del poder, pero que cumple orientaciones. Entonces,
tenés que ser fiel personalmente, fiel políticamente a la política de culto a la personalidad, del autoritarismo, de la represión y sobre todo a lo que se llamó la compartimentación. Y todo lo malo que se haga tenés que entenderlo que es por el modelo, ya no es por la causa, es por el modelo, porque eso es lo que dicen, es el modelo, hay que defender el modelo. ¿Y cuál modelo? Pues un modelo de explotación esclavista, de capitalismo salvaje, mafioso. Ese es el modelo. Entonces, este muchacho, como por 2-3 años fue mi seguidor, en base a que yo defendía principios, valores, el sandinismo histórico y todo lo que me llevó a la prisión. ¿Por qué? Porque no fui fiel al poder personal, al poder político ni al poder económico, porque ustedes vieron antes de caer preso cómo denuncié la corrupción, cómo se robaban incluso a más del 2000%, le metían el Estado los insumos médicos a través de Sermesa, los robos que le hacían al Seguro Social. Todo eso ahí está en video. Café con Voz, artículo 66, hasta el mismo idiota de Santiago Aburto usaba mis videos. Entonces, ¿qué pasa? Este muchacho le gustaba lo que yo decía, pero no se arriesgaba a denunciar corrupción y ese tipo de cosas. El problema es que aparece empresario y me contaba el Tropicón ayer. Hay una foto donde sacaron ayer, donde está el Tropicón abrazado con Camilo Báez. Llamó al Tropicón, mira esta mierda, Tropicón. Le digo, mira, así con estas palabras. Nosotros, que lo que hacíamos era negocios, en ese tiempo yo trabajaba con Costa Azul, me dice, Costa Azul que ahora son sapos, o siempre han sido, pues. Y nadie iba a estar en contra de los que organizaban los espectáculos. ¿Y quién organizaba los espectáculos en León? Fiestas y eso, era Camilo. Y quien autorizaba un espectáculo, me está platicando el Tropicón ayer, era Camilo, y para autorizar esa actividad pública la autorizaba Fidel Domínguez y Camilo Cheváez. Entonces, él pidió la foto no solo conmigo, ahí la recortaron, en la foto está el cantante, están todo el grupo de Costa Azul, que se tomó fotos con él, porque al final él es el que nos había contratado en la práctica para hacer la fiesta con Costa Azul, y me contó todo el rollo, pues. Tampoco es que voy a decir que es un santito, ¿verdad? El Tropi. Pero yo le creo, porque mucha gente era de esos sandinistas oportunistas, y creo que el Tropi era un sandinista oportunista, pues, porque lo que le gusta es la farándula y el negocio. Y entonces, y con esto no estoy tratando de ofenderlo, sino porque eso es el modelo que imponen, que digas que sos fiel, aunque te andes mordiendo los labios, y promulgué el culto a la personalidad. Entonces este muchacho tenía un poder en León donde un espectáculo público tenía que autorizarlo él con el jefe de la policía. Ese nivel de poder tenía este chavalo. Se muere la mamá de Mac Jerez, y cuando lo vi en la cárcel cuando me llevaron yo en huelga de hambre a esa galería. Ahí estaba Maradiaga, Michael Heli, estaban los banqueros, estaba Miguel Mora, estaba Lester Alemán, estaba Hugo Rodríguez, estaba, ¿qué se llama esto? Reyes, Roger Reyes. Estaban las figuras más conocidas en esa galería de varones y en la galería número 1 para humillarla, igual que hicieron a mí, irme a meter en una galería de mujeres, que ya les platiqué al inicio. Para humillar a la Dora María, la metieron en la galería de varones, en la celda 1, ya en la salida del pasillo. Ahí tenían a la Dora María Tellas, a la comandante Dora María Tellas. Y
es de esa manera que conozco a Max. Entonces se muere la mamá de Max, Max preso, y este muchacho sale en un video vulgareándolo. Le dice tostón, que en Nicaragua es ser maricón, cochón, como les dicen. Entonces, y le dice que es lindo. Si ya saben que que la oposición, nadie se acuerda de ellos, nadie habla de ellos, porque son delincuentes comunes. Ahí está un tostón que se llama Max no sé qué cosa, que estaban claveando porque no lo dejaron en el entierro de la mamá, no dice de la mamá, de la mamá. Hay como 3 videos sobre ese caso, que es la misma acción pero grabado de distintos ángulos, de distintos medios. Y él que transmitía videos, y lo decía, desde un carro creo que está transmitiendo ahí. Y entonces, dice, ay, solo en Nicaragua quieren que a huevo a un delincuente lo dejen ir al entierro de la mamá. Y de esa manera trata a un joven que está preso, que se le acaba de morir su mamá, que es Max Jerez. ¿Entienden? Bueno, aquí tengo, bueno, ya estoy cerca. Si ustedes miran, ahí está el rojo, el Banco de América. Voy a ir a hacer una vueltecita, aprovechar por lo que me pasó con mi tarjeta. Pero vamos a terminar primero esto. Y entonces sucede que desaparecen, secuestran, o no sé si es estrategia, porque yo de la dictadura no creo nada, al tal Camilo Báez hace como unas 2 semanas. De la noche a la mañana aparece grave la mamá. Y de la noche a la mañana se muere. O sea, las noticias de que estaba grave en el hospital habían salido como 2-3 días antes. Y que estaba en el hospital militar y que no sé qué. Y nadie le había visto enfermedad a la Gladys Báez. Entonces, yo he mantenido mi criterio o mi opinión o lo que creo en relación a Gladys Báez, de que por qué fue más de 30 años diputado, casi 40, cuidado más, de 30. Y es que era la manera de tenerla entretenida, calladita, solo votando por los proyectos del frente, sin hacer ninguna propuesta, sin participar en los debates de la asamblea. Nunca la vieron. Y en las iniciativas de ley que participó fue para indultos. Interesante. Uno de estos indultos, y por eso ahí es la fuerte calidad moral de mucha gente en los que participó la Gladys Báez, fue en el indulto a los 380 a recontras que asesinaron en Huihuilí a Javier Barahona, que es la mamá de Rosadelina Barahona, ministro de Defensa. La Rosadelina Barahona, de seudónimo Margarita, fue mi compañera en la guerrilla, ministro de Defensa. Cuando proponen esa ley de indulto, me acuerdo, en los 90, en esa misma ley de indulto creo que le dieron indulto a Fran Ibarra, creo que a la gente de las FPI le dieron indulto al delincuente de Carepiña, ahora Donald Mendoza, que se había tomado la 1, ¿se acuerdan? Entonces negociaron con el sector de contras, sobre todo ese poco de contras, que eran agentes de la seguridad del Estado, infiltrados en la contra, y sacaron ese indulto a los asesinos de Javier Barahona, un histórico del Frente Sandinista, y le dieron el indulto. Todos esos eran el costo político. Indultaron a los asesinos y el Frente votó por eso.
o la bancada o la mafia del frente, en los 90, porque indultaran a los asesinos de Javier Barahona, que era el papá de la Rosadelina Barahona, hoy ministro de Defensa, la Margarita, compañera mía en la guerrilla. La Margarita se anduvo movilizando y pidiendo que no le dieran luz verde a ese indulto porque eran los asesinos de su padre, pero ya todo estaba negociado, el pacto con el lacaísmo de Toño, con los diputados de la UNO, y soltaron contras, recompas, los de la FPI, Fran Ibarra, al Donald Mendoza y a los asesinos de Javier Barahona, que por cierto era vicealcalde o alcalde de Huihuilí en ese tiempo, en los 90. Entonces, ahora, ¿por qué traigo a colación? Porque mantienen callada y mantuvieron callada a la familia Barahona dándole cargos. Primero le dieron como 2 periodos de diputada a la Margarita para que no claviaran, y fue 2 o 3 periodos diputada por Matagalpa. Vayan, revisen. Siendo diputada le dieron el cargo de ministro de Defensa a propuestas de Julio Avilés, porque Julio Avilés también fue nuestro compañero en la guerrilla y la llevó con su ministro de Defensa, que es un ministerio que no hace nada ni produce nada. ¿Ah? Y de esa manera callaron a la familia Barahona, al punto que el Chaparro Barahona, otro que ya llegó en 79 a la guerrilla, lo ascendieran a general y hoy es general de brigada. Si no me equivoco, está de jefe de logística del ejército, creo. El general Barahona, el Chaparro Barahona, no me llega ni al hombro, porque es enano. Hermano de la Rosadelina. Y callado. Entonces uno general, el otro diputado por periodo, y después tiene varios años de ser ministro de Defensa. Por cierto, un día le pedí trabajo y me dijo que no había, y la ministra dijo que se lo tenían que autorizar. ¿Cómo no me podía dar trabajo una ministra que fue mi compañera? Yo ya era conflictivo. Ya había una orden que del 2011-12 que no me dieran pase a nada a mí. Entonces lo mismo hicieron con Laila Ibáez, que sabía que Daniel Ortega era un rajón que echó por delante a varios compañeros y se había desertado de Pancasán y había entregado las casas de seguridad en el Pacífico y la capital cuando lo capturaron en 67. Aún cuando los estatutos del frente establecían que se consideraba delación, o sea que el sujeto era delator, aun cuando haya hablado bajo tortura, en el hipotético caso de que bajo tortura haya bombeado a medio mundo Daniel Ortega, pero bombear a 58 personas y toda la estructura de casas de seguridad del Pacífico y la capital, eso es demasiado cobarde y bajo, porque yo sé lo que es la tortura. Entonces por eso le digo, Daniel Ortega no tiene ni la 20ª parte de combates que yo tuve. Es más, el único combate que tuvo, ni siquiera voló tiros, tuvieron que sacarlo del Frente Norte y se volvió a rajar en 77. Daniel Ortega. Por eso él nunca comandó nada, él es comandante de ni mierda. Entonces, hablando ya de la Gladys, al ser Gladys la única mujer de Pancasán y la primera mujer guerrillera de la montaña del Frente Sandinista, conoce la historia de Daniel Ortega. Y por eso la tiene como diputada, más de 30 años, no la pueden mandar a matar porque tiene ascendencia dentro del sandinismo histórico. Una de las cosas por las cuales no me mataron a mí, porque la gente se había organizado alrededor mío como sandinistas históricos independientes. Ustedes recuerdan que los organicé y me nombraron coordinador nacional. Entonces, a la Gladys Báez la mantienen callada. Entonces, no poner en peligro su poder político. El otro es no poner en peligro su poder militar o la seguridad del régimen. Y no poner en peligro la capacidad económica. Y ahí están los negocios con el narcotráfico, con el crimen organizado, la lavandería, la red de testaferros, más de 300 empresas. Entonces todo eso los conocen ellos. Pero este muchacho,
atentó en determinado momento contra el poder político, porque comienzan a decir que por corrupción, que por narcos, que por eso, no, porque participa en una parte y se coge una parte de lo capturado. Eso es parte de los beneficios que tiene la policía en el aparato de corrupción. El problema es cuando lo hace sin informar y sin consentimiento. Así como los alcaldes roban en los proyectos, ese es el feudo de cada municipio, de cada alcalde o secretario político. Ese es el espacio de poder político y económico que les da a la estructura mafiosa desde el nivel más alto al nivel más bajo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ya lo venía explicando, que el chavalo tenía unas empresas. Si él no aprobaba un espectáculo en León, no lo daba, y eso lo hacían en conjunto con la policía. Entonces lo enredan de que fue narcotráfico, que corren a Fidel Domínguez. No, este muchacho que se coqueaba, que andaba en esto y lo otro, y que comenzó a hablar mal de algunos aliados de la nueva ola de aliados, llámese Wilfredo, llámese, que siempre han sido agentes de la seguridad. Entonces, y se sintió gallito. Imagino que conoce las historias, porque dijo la Gladys Báez de que Daniel es un rajón. Sobre todo que la Gladys es la única mujer de Pancasán y conoce esa historia de rajonería de Daniel. Algo se le zafó por ahí, pero aparte de eso, cometen un delito, se van a bacanalear con un grupo con el que camina con él, llevan droga, coca, guaro, se llevan una menor de edad a poner olla. Le hicieron sexo grupal, ya bien loca la chavala. Cuando la chavala se le baja la juma de la droga, se dan cuenta y reacciona, pues. Le dice a la familia lo que le han hecho. La familia son sandinistas, parece que son reconocidos, porque estoy seguro que él en León, como tenía billetes, como tenía poder, pues las relaciones eran con la gente con poder. Entonces la cipota le informa a la familia pone la denuncia en la policía y se riega la bola en León y todo el mundo sabe lo que está pasando. Entonces, está poniendo en peligro al Frente Sandinista ante la militancia poca que tiene ahora en León por la violación a la chavala, violación grupal, le echaron el jurado, como dicen. Fidel hace la investigación, que es lo que tiene que hacer, pero lo encubre, suben a asuntos internos el caso. Asuntos Internos investiga, el jefe de Asuntos Internos es Javier Vanegas, el que corrieron junto con Fidel Domínguez. Descubre que Fidel Domínguez encubrió al Camilo Echeváez. El escándalo está abierto en León, le está haciendo perder prestigio político entre su militancia. Aquel lo encubre. Está bien, pues, ¿me entiendes? El problema es que la bomba está explotando y se está regando la onda expansiva del caso de la chavala violada. Entonces viene Vanegas, encubre a Fidel Domínguez, que había encubierto a Camilo Echeváez porque compartían el poder. Entonces, en una investigación de la inteligencia surge todo el paquete y los corren a los dos y echan preso a Camilo. Ahora habría que ver si preso de verdad, porque dicen que lo tienen en León. Otros dicen que en el Chipote, pero otros en León, y que a León, a la estación policial, le llegaron a avisar que se había muerto su mamá. El problema es, ¿por qué se muere la Gladys Báez? No han dicho de que murió, qué enfermedad tenía, solo... Y se enfermó cuando el chavalo cayó preso a los días. Al final, no estuvo 3-4 días antes de morir,
pues informaron de que estaba en el hospital. Nadie lo informó de la dictadura. Los medios independientes se dieron cuenta, sobre todo Miguel Mendoza. Yo no lo creía. Varias veces digo, tanta mierda que les conozco, que yo no creo que esto sea verdad. Algún mate hay. Pero después comenzaba a menear yo mis fuentes. Y usted sabe que mi información es fidedigna. Y es cuando me informan todo esto. 2, 3 fuentes. Entonces, todo el mundo sabe que lo investigó Asuntos Internos. Hasta los niveles más bajos de la policía sabían que el caso era una verdad, que Fidel lo encubrió, y entonces cortan por lo sano. Y corren a Fidel Domínguez, corren al inspector que lo encubrió y a Fidel por encubrir a Camilo, o por no tomar las medidas respectivas, operativamente cualquier cosa para que se callara la familia de la chavala violada. Sandía. Echan preso al chavalo, la mamá brinca, sabe los secretos de Daniel Ortega, sobre todo de su rajonería, sabe que tiene 30 y pico de años de estar callando todo lo que conoce, no solo eso, sino la corrupción y la piñata que favoreció a su hijo. Y estoy seguro que se fue de tapa la Gladys, porque en alguna medida, pues no como la Chayo, que es una perra, los sentimientos de madre florecen por su hijo. Aquel otro también abrió tapas y estaba en peligro el culto a la personalidad que le hacen a Daniel Ortega, el poder político y la influencia política, sobre todo en el sandinismo histórico. Cortan por lo sano, lo echan preso y es murida doña Gladys Báez. ¿Por qué digo chipote chillón contra la familia de la Gladys Báez? Porque la familia, estoy seguro que sabe todo eso y aceptan los homenajes, aceptan las condecoraciones que le dan muerta a la Gladys, participan en los honores que le hacen una vez muerta, reciben a las delegaciones del Frente Sandinista sabiendo lo que le está pasando a la familia. Entonces, ese sector de la familia todavía es más indigno que el propio Camilo Chevaez. Porque se muere la mamá, porque tienen preso al hermano, al primo, al sobrino, al tío, lo que sea, pero se ponen a rendirle pleitesía a la dictadura, no dejan participar ni en la vela ni el entierro, que no sé si le enterraron el mismo día, porque hay unas cosas bien raras ahí. No aparecen videos del entierro, sino que aparece honra fúnebre el mismo día que se murió. Hay algo raro. No han notado eso, y quiero saber si alguien tiene información acerca de si la enterraron al siguiente día o qué, porque no hay noticias sobre eso. Parece que eso está vedado y va a ser ya pasar la página rápido y que no se siga hablando más de la Gladys Báez, porque hablar de la Gladys Báez, entonces, esto también debilita la estructura política, sobre todo el sandinismo histórico, que en un porcentaje de un 10%, pues, considero yo, los está apoyando todavía. Entonces, hay una indignidad y un silencio mafioso también de la familia de la Gladys Báez, que fueron a recibir el cadáver a las delegaciones gubernamentales, recibieron los honores, sabiendo que la cárcel del familiar de su hijo provocó la muerte o provocó que la mataran, porque aquí de todo hay en la viña de ese señor que es Daniel Ortega y su camarilla, y con Lenín Serna detrás, que es el que maneja la estructura partidaria y controla a través del Payín, o sea, los expedientes de los funcionarios del Estado, de los secretarios políticos, de los alcaldes. Todo es de esperarse. Entonces, no es que alguien esté en peligro, no importa quién sea, no. Si vos no atentás económicamente, militarmente o políticamente contra ellos y mantén la fidelidad, no te tocan. Solo que detecten que sos un peligro, porque te analizan de que sos honesto y esto, y que puedes hablar, te pasan la cuenta, así le pasó al chino,
y por corrupción, con narcotráfico, mentira. Ese es el feudo de la policía, robarse parte de lo incautado a todos los niveles. Lo mismo hace la Dirección para la Defensa y lo sé, porque me lo platicaban. Cristian, ¿saben quién es? Un teniente coronel que a su vez era presidente de la Juventud Socialdemócrata y era un agente mío. Ahora es un oficial jefe de la segunda región de la seguridad del Estado. O sea, llámese Dirección de Información para la Defensa, con el grado de teniente coronel. Él me platicó todos los rollos. Él es el que me platica, por eso es que sospecho muchas cosas. Un año antes, como 9, 10 meses antes de que la Cristiana la van a lanzar como candidata, cuando nadie hablaba de candidaturas, que quienes iban, y surgió verdad. Entonces, por eso es que a mí me chivé el gran manejo que tiene la seguridad en ese asunto, porque son 45 años de penetración e infiltración que tienen. Entonces, esa verdad, esa indignidad, hoy le están dando el chapulín con el chipote chillón a la familia, y yo les doy con el martillo del Chino Enoc a la familia que no cayó presa de la Gladys Báez por indigna, por mantener el silencio, porque lo van a seguir manteniendo de todo lo que saben, y por corrupción no echan preso a nadie. Si estás dando el diezmo, si estás dando la cuota, y si sos el que estás autorizado para dirigir la corrupción en el ámbito donde esté, y en el caso del León, pues una de las corrupciones más grandes es la policía, uno de los negocios con pruebas. La policía, yo lo conozco y lo sé, te cobraba a un cliente tantos miles por no presentar una prueba de laboratorio de criminalística o presentarla dudosa para que la pueda votar el abogado defensor. Todo eso lo venden. Una prueba pericial del laboratorio de criminalística la presentan mal hecha, porque están amarrados con el abogado o con el cliente, dependiendo de los reales que tengan, para que pueda caerse el caso y salir libre. Venden las pruebas periciales, venden los peritajes y dictámenes de criminalística, a como venden también los dictámenes de medicina forense. Todo es una industria de la corrupción. Entonces, igual la corrupción. Todo es que vos no reportés la cuota que le pasa o pactada con el santo, porque podés jugar con el santo, menos con la limosna. Y todo ese tipo de cosas concurrieron. Y por otro lado, el culto a la personalidad y lo que sabe la familia Báez. Y teniendo más autoridad moral la Gladys Báez, estoy seguro que brincó por su hijo y le enfermaron. ¿Y se murió o la murieron? Bienvenido WR Luna, José Francisco García, William Espinosa, Luis Ever, Lester, Adrián, Guillermo, que pasó Memo, Hugo Vélez. Bueno, este era lo que quería decir. Que hay trompo amarrado en la muerte de la Gladys Báez. Pero lo más vergonzoso es la actitud de la familia, que lo sabe. Y sabiendo que tienen preso al muchacho, que no lo dejaron ir ni a la vela, independientemente del hijo de puta que es, estamos en el factor humano. Pero ¿cómo te paga la vida? Ahí voy a presentarles varios videos donde él se burla de Max Jerez, porque no le dieron permiso cuando estaba preso de ir a la vela o al entierro de su mamá. Después me tocó estar preso a mí con Max Jerez, y conozco bien el asunto, a como conozco el asunto de la Gladys y el Camilo Cheváez. O sea, la pelota se le devolvió, el boomerang lo lanzó burlándose de Báez y le regresó a la frente, burlándose de Max Jerez, cuando murió la mamá de Max Jerez estando preso por la dictadura. Hoy se le devuelve a él y no le dejaron ni siquiera ir ahí. Y son tan indignos que si lo sacan, le van a seguir sirviendo a la dictadura, porque no tienen catadura moral.
Entonces yo creo que el sandinismo de a pie, el sandinismo de abajo, que ya solo le queda menos de un 10% a Daniel Ortega, y sobre todo los históricos, deben de verse que valen más los intereses políticos, económicos, militares, vale más la testaferrería, vale más los perros y sus socios, ya sea de la Contra, de la Guardia, de Somoza, o de la derecha, como le han dicho, en este caso de Wilfredo, de Absalón Pastora, valen más que todos ellos que han dedicado 40, 50 años de su vida a una lucha de manera honesta y creíble, y que como están alienados todavía no son capaces de entender que los utilizan como pendejos. Reaccionen, sandinistas que nos tienen manchadas las manos de sangre y que apuntalan o apoyan al danielismo, y abandonen ese barco. La marea está llegando, el tsunami del descontento de los antisandinistas y de los sandinistas contra la dictadura autocrática está a punto de llegar a la playa. Si no abandonas el barco, las ratas de ese barco tienen mucha plata y te van a dejar embarcado, pendejo. Y vos no te vas a poder ir a Cuba, porque ¿quién va a ir a Cuba? O te van a dejar ir a Rusia. Prefieren ir a vivir una vida de palacetes. De todas maneras, viven encerrados, ni siquiera tienen relación con la gente porque tienen miedo. Daniel, la Chayo y su camarilla. Pues van a vivir una vida de palacios, de vacaciones eternas, con sus millones, y ustedes se van a quedar embarcados. Algunos, porque tiene que ser así, van a tener que responder ante los tribunales de justicia, ojalá que sean internacionales. Como a mí me señalan unos clavos, yo dije, yo mismo me voy a presentar para que me demuestren que yo fui paramilitar, lo cual es falso. No tengo nada de qué temer, ni me molesta que algunos sigan diciendo la misma tontería. ¿A quién le interesa callarme? Pónganse a pensar, ¿podrá ser un opositor el que le interesa que yo me calle? Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde saco y rajo con el chino Enoch, no, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, lógicamente, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua, pronto libre. Unidad, unidad de todos los sectores contra la dictadura es la consigna, y el mejor aliado que podemos tener ahorita es el gobierno del presidente Donald Trump. Y no estoy hablando de que Donald Trump es un santo, pero es el mejor aliado que podemos tener en estos momentos. No se enreden dividiéndonos, poniéndonos en contra de Trump para que se haga más larga la vida de la dictadura. Nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha, dijo el poeta. Daniel, Zapera, Rosario, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.